Hoy vamos a revisar algunos factores asociados a las causas y a los efectos asociados a los problemas ambientales, que recuerden que lo mencionamos, que son lo mismo que contaminación. Entonces, partiendo por lo que son las causas de los problemas ambientales, ¿cuál creen ustedes que es la principal causa de los problemas ambientales hoy en día? La contaminación humana. La contaminación humana, ya. Los procesos industriales. ¿Los que no escuché? Los procesos industriales. Sí. Bueno, entonces, en términos generales podemos indicar que la principal causa de los problemas ambientales hoy en día, de los problemas de contaminación, lo podemos asociar a las personas, a la cantidad de personas que hay hoy en día, y eso trae consigo otros problemas y por consiguiente otros problemas ambientales, pero se puede asociar principalmente a la cantidad de personas que existen, que habitan el planeta Tierra. Entonces, hay un aumento considerable de la población en las últimas décadas. Vamos a ver más adelante la dinámica de crecimiento de la población, pero es importante tener en cuenta que se considera que somos una especie que aún no es estable y sigue creciendo a una tasa muy elevada. Entonces, hay una cantidad importante de población a la cual hay que abastecer, suplir sus necesidades, y recuerda que dentro de lo que hablamos de la definición de la ingeniería ambiental, el desarrollo sostenible siempre es garantizar una calidad de vida, protegiendo los recursos disponibles para las generaciones futuras. Entonces hablamos de una cantidad de gente importante a la cual se trata de garantizar una calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, se nos vienen otras cosas que hay que satisfacer a esa población. Entonces, tenemos un número de personas importante. Hay otro asociado, otro de los que se puede asociar a las causas de los problemas ambientales, que es la urbanización. En términos más simples podemos decir que tenemos mucha población en el planeta, y ¿cuál es la característica importante? Que la población le gusta vivir concentrada. Entonces, adicionalmente ponemos escenarios más complejos al medio ambiente, debido a que hay mucha población y le gusta vivir concentrada. Estamos hablando de grandes ciudades, de grandes urbanizaciones, que el efecto sería diferente si la población que existiera se distribuyera uniformemente por todo el planeta, pero no es así. Las personas les gusta vivir concentradas, entonces ahí tenemos otra de las causas importantes de los problemas de contaminación, es que a las personas les gusta juntarse y vivir en lugares específicos en comunidad. Asociado a eso, tenemos también la industrialización, lo que les mencionaba anteriormente, que normalmente está asociado a generación de nuevos productos, consumo de energía, que normalmente está involucrada con la generación de nuevos productos, los cuales recuerden que se producen nuevos procesos, están asociados a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esta industrialización, generación de nuevos productos, de nuevos ciclos industriales, va generando escenarios bastante complejos, producto de satisfacer necesidades o mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos un número importante de personas que les gusta vivir reunidas, y los procesos de industrialización asociados a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, podemos resumir como esos tres aspectos relevantes asociados a la causa de los problemas de contaminación. Los efectos, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos ahí una figura en la cual tenemos, digamos, cierto equilibrio, armonía en el entorno, tanto las diferentes especies, los recursos naturales, el ser humano. Si nos planteamos un escenario actual, complejo desde el punto de vista de la contaminación, ¿qué cambios importantes deberíamos ver en esta figura? Menos vida. Menos vida, más. Cambio en el agua. Deforestación. Deforestación. El aire más sucio. Entonces tenemos que podemos cambiar incluso a un panorama de este estilo, en el cual las especies prácticamente son mínimas las que hay, el cuerpo de agua contaminado y un alto contenido de contaminación tanto en el suelo como
en el aire, falta de especies animales, vegetales, dentro de las nuevas urbanizaciones que se van generando. Son panoramas bien complejos que se presentan en muchos lugares donde la población se concentra, principalmente donde se concentra a vivir. Tenemos problemas asociados al agua, la contaminación, reducción en la disponibilidad del agua, contaminación también del aire, lugares donde están concentradas las urbanizaciones en las ciudades, donde están las industrias, la presencia de un aumento de los desechos sólidos. Les he mencionado que con el desarrollo del mejorar la calidad de vida, la industrialización, muchos de los productos que se comercializan y de los cuales nosotros hacemos uso diario en nuestros hogares o en las diferentes actividades que desarrollamos. Ustedes cuando iban a la universidad o van a la universidad, se consume mucho producto que genera desechos sólidos, botellas, plásticos, papeles, que se eliminan diariamente en una gran cantidad dentro de las poblaciones. Y adicional a eso también tenemos la presencia de los residuos peligrosos, que también son cada vez más frecuentes en el uso diario en nuestros hogares. También está la componente de degradación de los suelos agrícolas, la sobreexplotación y la deforestación que están teniendo las áreas verdes, y también con ello la pérdida de la diversidad biológica, producto de las deforestaciones que ocurren y la sobreexplotación de los recursos naturales. Cambios atmosféricos globales, el cambio climático, que tanto se habla, hace varios años que se habla del cambio climático, la lluvia ácida, el roto en la capa de ozono, son cambios globales que generan efectos negativos para el medio ambiente. Dentro del cambio climático, ¿cuáles son los efectos que ustedes han oído que tendrían para Chile específicamente el cambio climático? La sequía. Sequías, ¿qué más han oído hablar de ustedes? Extinción de especies también. Aumenta el nivel del mar, era lo mismo. Sí. De hielo. Bueno, entonces a nivel general siempre se habla de que el cambio climático es un aumento en la temperatura. Hay ciertos estudios, particularmente para el caso de Chile, que plantean es como una especie de inversión de climas en Chile, en el cual la temperatura aumentaría en el sur y disminuiría en el norte. Entonces, si hacemos ese cambio de temperaturas, se alterarían los ecosistemas. En el sur, ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Probablemente las especies que hay van a empezar a migrar, una disminución en la biodiversidad, el deshielo, lo que mencionaba antes, deshielo de las reservas polares, de la nieve. Y en el norte probablemente si hay una disminución de la temperatura, probablemente empiecen a presentarse mayor precipitación y por lo tanto puede que incluso ocurra lo contrario, que es empezar a existir un aumento en la flora, en la fauna del lugar, producto de tener más agua disponible por efecto del cambio climático. Esos son algunos de los estudios que plantean una inversión climática en el caso de Chile. A nivel global siempre se habla del aumento de la temperatura y prende lo que es el descongelamiento de los polos y aumento del nivel del mar. Asociado a eso, obviamente aumento de temperatura, aumento del nivel del agua, las temperaturas a nivel global van a estar cambiando tanto en el aire como en el agua, y eso que implica que las especies que van a hacer, si la temperatura cambia, ¿qué creen ustedes que van a hacer las especies? Los animales. Van a empezar a migrar o morir, sí. Entonces van a empezar a migrar, a buscar un ambiente similar al que ellos están familiarizados. Entonces, es de esperar posiblemente que de estas especies tropicales puedan migrar y venir a estas zonas más al sur, más al norte, buscando unas condiciones adecuadas para vivir. Se han presentado escenarios, por ejemplo, el caso puntual recuerdo bastante en una presentación, la temperatura en el agua había subido y estos marinos tenían reportes incluso de tiburones que han bajado
en el norte, como hasta La Serena, tenían reportes de tiburones en escenarios en los cuales puntuales ha aumentado la temperatura del agua y empiezan a migrar también las especies marinas hacia esos lugares donde tienen condiciones similares a los que ellos habitan. Entonces empezaría una migración, un cambio en la dinámica. Algo es importante mencionar respecto asociado a lo que es el cambio climático, hay reportes, hay estudios también que manifiestan que cambios significativos desde el punto de vista de este tipo de cambios climáticos han existido hace miles de años. Hay reportes, estudios que hacen a árboles, incluso la misma nieve, reportan que este tipo de cambios también han existido. No necesariamente solo sea por la actividad humana el cambio climático, sino que también pueden presentarse ciertos ciclos que son a una escala temporal muy grande, pero han ocurrido cambios significativos y significa que el medio ambiente, todos los que estamos dentro de la Tierra, nos tenemos que adaptar y migrar, si es el caso, algunas especies o algunas eventualmente pudieran morir debido a los cambios. Son escenarios bastante complejos que se pueden plantear. Hay que tener en cuenta cuáles son las medidas de mitigación, los esfuerzos que se pueden hacer para mitigar esos impactos. Recordarles que estos problemas de contaminación son subproductos de algo que se desea. Recuerden que siempre todas las actividades que se desarrollan normalmente siempre están encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, todas las acciones traen efectos negativos. En mayor o menor medida, eso depende de cada caso y de cada lugar en específico, el valor que se le dé a ese efecto negativo, pero siempre hay efectos negativos de los cuales hay que hacerse cargo para garantizar el desarrollo sustentable. Entonces no se les olvide que estos efectos negativos siempre van a estar presentes y son un subproducto, una consecuencia de algo que se desea, de algo que se hace para mejorar la calidad de vida de las personas. Que no se les olvide esa parte que siempre van a estar y son subproductos de algo deseado, de algo para el desarrollo de la comunidad, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces aquí un poco ahondar en lo que son los problemas ambientales, cuáles son los efectos que se pueden presentar. Entonces aquí tenemos asociados a la contaminación y escasez del agua, efectos en la salud. Obviamente, si hay una reducción, el hombre y las especies animales y vegetales no pueden vivir sin agua. Si hay una reducción en los recursos de agua dulce, estamos hablando de un aumento de la mortalidad de las especies, tanto del hombre como animales y vegetales por falta de agua, y a su vez, debido a la contaminación, obviamente también significa, aunque haya, pero está contaminada, no es apta para el consumo, también va a ir encaminada a una muerte de especies dentro del ecosistema. También va a estar asociado a una deficiente higiene en los hogares, por lo tanto, contribuiría al desarrollo de enfermedades que normalmente que asocian, o los principales afectados normalmente son los niños, son los primeros afectados al estar en contacto con agua contaminada o consumir agua contaminada. Dentro del efecto en la productividad, obviamente va a haber un costo mayor desde el punto de vista de productividad del agua, porque es más difícil llegar al agua, a las fuentes de agua, y llevarla a la calidad óptima de potabilización. Cada vez va a ser más costoso porque necesitamos remover cada vez más cantidad de contaminantes o con otros nuevos contaminantes lo que necesitaríamos, incluir nuevos procesos de tratamiento dentro de las plantas de tratamiento. Entonces, tiene un costo adicional dentro de la productividad, poder llegar a suplir la cantidad de agua y en la calidad adecuada a la población. Asimismo, dentro de la pesca, estamos hablando que los cuerpos de agua se están contaminando, obviamente también los peces pueden incluso llegar a extinguirse, dado que la calidad de los cuerpos de agua superficiales, no tienen las características adecuadas para su supervivencia desde el punto de vista del oxígeno que requieren. Entonces puede haber una disminución en la pesca debido a la disminución de la cantidad de peces, o incluso a la extinción en algunos lugares de los peces, sencillamente porque no pueden vivir en esos cuerpos de agua. También hay problemas asociados a lo que es
la sobreexplotación de los acuíferos, lo que está indicado en las diapositivas, que puede ser irreversible, dado que la dinámica, el movimiento del agua en la tierra, tenemos lo que son los cuerpos de agua superficiales, en los cuales nosotros vemos que se mueven, cómo evolucionan, cómo se mueven durante el año, porque la escala de tiempo es pequeña. Cuando llueve, vemos que los cauces superficiales, los ríos, los esteros, aumentan de nivel. Cuando no llueve, es por efecto del deshielo, que se están aumentando los cuerpos de agua. Entonces vemos la dinámica relativamente rápida. Pero ¿qué pasa con los acuíferos? En realidad los acuíferos, la velocidad a la cual se mueve el agua es muy lenta, y es a partir de las infiltraciones que vienen de los cuerpos de agua superficiales, pero la velocidad, la tasa a la cual se mueve el agua es demasiado lenta. Entonces, si nosotros la extraemos rápidamente, va a hacer que la dinámica de volver a abastecer ese cuerpo de agua no es tan rápido, porque la velocidad es muy lenta, que significa que nos estaríamos tomando toda el agua subterránea y no tendríamos disponibilidad a futuro, dado que no, la capacidad de recuperarse es demasiado lenta de los acuíferos. Los acuíferos es una fuente de agua importante cuando hay escenarios de escasez hídrica superficial, porque es una fuente de agua que almacena agua de los periodos de exceso superficial, va almacenando cuando falta en la parte superficial el agua que hubo en exceso en algún momento, está almacenada subterráneamente. Pero hay que saberla consumir gradualmente, de tal forma de no agotar el acuífero, de no extraer totalmente el agua que allí está contenida. Tenemos también lo asociado a la contaminación del aire. A su vez, los efectos que les mencionaba, los efectos en la salud para el agua, también ocurre con la contaminación en el aire. Un montón de partículas contaminantes que pueden estar en la atmósfera, son absorbidas por todas las personas. Obviamente nosotros respiramos lo que hay en la atmósfera, entonces respiramos esas partículas contaminantes, y normalmente los principales afectados de esta alta contaminación que puede estar en la atmósfera, los niños. Normalmente los niños son normalmente los primeros en los cuales se enferman por enfermedades respiratorias. Si ustedes recuerdan, normalmente en los periodos de invierno en Santiago, que es cuando se presentan estas emergencias ambientales, que dicen no hacer actividad física, restringir las diferentes actividades, ahí normalmente entran lo que son las enfermedades respiratorias, y normalmente lo que muestran son los niños enfermos, que se enferman por ese material particulado. Lo mismo sucede con los grandes, lo mismo sucede con los animales, que también están respirando esas partículas. Entonces, enfermedades respiratorias. También, dependiendo del tipo de químico que haya en el ambiente, incluso puede generar ciertas enfermedades producto de la acumulación. Muchas veces, dependiendo del químico que haya en el ambiente, uno lo va respirando, lo mismo los animales lo van respirando, y se van acumulando en el cuerpo, hasta que en algún momento la cantidad de químico que hay en el cuerpo puede generar o desarrollar algún tipo de enfermedad grave en el cerebro. Diferentes enfermedades en la salud, producto de respirar esas partículas, esos químicos que están en el ambiente. Desde el punto de vista de la productividad, volvemos al ejemplo de Santiago, cuando hay una emergencia ambiental por contaminación atmosférica. Recuerden que entre las medidas que se toman está lo que es la restricción vehicular. Entonces, obviamente, hay un impacto en la productividad, dado que cierto número de vehículos no pueden circular. También eso va para las industrias, los que emiten contaminantes a la atmósfera. También se les hacen restricciones para operar en ciertos horarios. Entonces también, obviamente, estamos hablando que ciertas industrias, ciertos procesos van a tener que suspender temporalmente hasta que pase la emergencia o la preemergencia. Pues hay un costo asociado de productividad debido a que deben suspender temporalmente las acciones que ellos desarrollan. Está el caso también de la lluvia ácida, que mencionaban como ejemplo en la clase anterior, que es producto de los contaminantes que se emiten al medio ambiente. El aire va a arrastrar esos contaminantes, y finalmente en un lugar donde llueve, el agua cuando precipita, hace lo que se denomina el lavado atmosférico, es que al caer va arrastrando las gotitas de agua, arrastran esos contaminantes que están en el aire, y finalmente caen en la superficie
con un alto contenido de químicos y matan y destruyen las especies que hay en el lugar donde caen esa agua con ese alto contenido de químicos. Entonces, hay una destrucción significativa tanto en las especies animales y vegetales que hay en la superficie y a su vez en los cuerpos de agua en el lugar donde se produce la lluvia ácida, porque finalmente van a ir a dar los químicos a los cuerpos de agua también. Por lo tanto, la correspondiente destrucción de la flora y la fauna de los marinos. Bueno, desde el punto de vista de los desechos sólidos y peligrosos, va a depender mucho del tipo de disposición final que se le haga a los residuos sólidos. Les mencionaba que existen diferentes mecanismos para disponer los residuos sólidos, y estamos hablando de simples botaderos, que normalmente cuando yo les pregunto a ustedes que dónde creen que botan los residuos sólidos, siempre hablan de botaderos. Cuando hablamos de botaderos, de vertederos, normalmente se asocia a que son sistemas en los cuales no se hace un adecuado control de los residuos sólidos. Recuerden que les mencionaba en la clase anterior, el producto, cuando hay un mal manejo de los residuos sólidos o cuando hay una acumulación de residuos sólidos, se genera contaminación en a los diferentes componentes del medio ambiente. Hay una degradación de esos residuos sólidos, que normalmente a nivel de los hogares es materia orgánica. Entonces, la degradación de esa materia orgánica emana gases, normalmente metano, CO2, en un alto porcentaje, que van al medio ambiente, que son gases que contaminan al medio ambiente, y hay una producción de un líquido negro que se denominan lixiviados, que es un líquido con un alto contenido de contaminantes. Y también tenemos lo que son las especies que van a buscar comida dentro de la basura, que son diferentes. Tenemos los ratones, las aves, los insectos, que son los denominados vectores, que son especies que van a estos lugares y pueden adquirir cierto tipo de enfermedades que luego pueden transmitir a las personas cuando están en contacto con las personas. Entonces, si hay un mal manejo, estamos hablando que se pueden generar enfermedades, focos de infección para las personas, dado que estos animales van a estar eventualmente en contacto con las personas. Tenemos también contaminación de los cuerpos de agua debido al mal manejo de los líquidos contaminantes que se generan en los residuos sólidos. Entonces, podemos generar focos de infección para las personas y contaminación de los cuerpos de agua, que ya vimos anteriormente cuáles son los problemas asociados a la contaminación del agua. Bueno, tenemos también la degradación de los suelos, que es el producto de la deforestación, básicamente eliminar lo verde que hay a nivel de superficie, y también hay escenarios complejos asociados a la sobreexplotación de las tierras. Un cultivo excesivo de los terrenos naturales, que normalmente lo que hace es deteriorar la calidad de los suelos. Entonces, estamos hablando que los suelos son de mala calidad. ¿Qué significa eso? Que los productos, en el fondo, estamos cosechando X o Y producto. Esos productos, debido a la pérdida de calidad del suelo, esos productos también, si ponemos el ejemplo del tomate, el tomate que se está produciendo en esa zona cada vez va a ser de menor calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene menos nutrientes versus lo que posiblemente se cosechaba en el mismo lugar hace varios años. Entonces, hay un efecto en la nutrición debido a falta de nutrientes que le daba al suelo a los productos que se consumían, pero por el exceso de producción ya no tiene la misma calidad los productos que tienen. Entonces hay una pérdida en algunos productos de nutrición. También está el esfuerzo de los agricultores para poder cosechar los productos, que son los escenarios que normalmente vemos hoy en día en noticias, también que son más susceptibles a lo que son los cambios climáticos, la sequía. Entonces un periodo corto en el cual no haya lluvia, entonces se queman los productos, se mueren, entonces son más susceptibles también a esos cambios climáticos de exceso o falta de agua. Hay un mayor esfuerzo en los agricultores también para poder producir los alimentos para el consumo humano. Y a nivel de la productividad, aquí se menciona lo que es los países en vías en desarrollo, en el cual su principal fuente de la economía está asociado a la agricultura.
Pues si hablamos que la actividad principal es la agricultura, obviamente estamos hablando que son zonas en las cuales son muy susceptibles, entonces hablamos de economías inestables o muy susceptibles a los cambios climáticos, oscilaciones climáticas que puedan presentarse. También todos los problemas asociados a la productividad, producto de la degradación de los suelos, de falta de vegetación en los suelos. Tenemos también lo que es el arrastre de sedimentos, entonces, suelos en los cuales están expuestos el terreno en sí mismo, cuando llueve, cuando precipita, lo que hacen las gotas de lluvia cuando caen al suelo es empezar a levantar las partículas de suelo que están en el terreno, ya que no tienen una cobertura verde, porque si tuvieran una cobertura verde, sencillamente escurre superficialmente, pero al tener terrenos expuestos, lo que hace es empezar a erodar y arrastrar sedimentos que están en la superficie, los cuales son arrastrados y llevar a lo que son los cuerpos de agua superficiales. Si estamos hablando eventualmente de un sistema de un embalse, lo que va a hacer es colapsar la capacidad del embalse, debido a que se van a empezar a acumular sedimentos, no solo agua, sino sedimentos dentro de los sistemas de embalse, afectando obviamente para qué fue diseñado el embalse, el sistema de embalse en el lugar. Entonces, hay un arrastre de sedimentos importante y también pueden ocurrir escenarios complejos asociados a lo que son las inundaciones, porque a su vez el terreno está desprotegido, hablamos que la lluvia cae y arrastra las partículas, pero a su vez, si no hay árboles, si no hay vegetación, si no hay pasto, la velocidad con la cual se mueve el agua lluvia es mayor y caminos más cortos, versus si el agua cae en un prado, en una zona con árboles, la velocidad con la cual se mueve el agua lluvia en el escurrimiento superficial va a ser mucho menor, porque tiene muchos obstáculos, entonces el camino que tiene que seguir es más largo y por lo tanto los problemas de inundaciones son mucho menores debido a que la velocidad y el camino que sigue el agua lluvia cuando cae es mucho mayor el camino y las velocidades menores. Entonces también se plantean escenarios complejos, cada vez más recurrentes, frecuentes, de inundaciones. Y desde el punto de vista de la deforestación, que era lo que les estaba ahí con el anterior, de la deforestación, los problemas de inundación, por no tener cobertura, el terreno, zonas expuestos, los áridos, el suelo en sí mismo sin vegetación, produce los problemas de inundación y a nivel de la productividad tenemos también la estabilidad de las cuencas hidrológicas, hay un mayor deterioro, también estamos hablando de que si no tenemos vegetación, obviamente no tenemos fuentes de oxígeno que permiten la biodiversidad de las especies y obviamente recuerden que el oxígeno es necesario para la vida de los seres vivos. Bueno, desde el punto de vista de la pérdida de la biodiversidad biológica, normalmente la biodiversidad se asocia a lo que es la producción de medicamentos. Entonces, si no hay medicamentos, si no hay de dónde obtener medicamentos, vacunas, obviamente significa que va a afectar a la salud de las personas debido a la falta de ese tipo de material que se utiliza para la salud de las personas. Entonces, a nivel de la producción, pérdida de material genético utilizado para estos estudios de salud y también hay una pérdida, una reducción en la adaptabilidad de los ecosistemas. Cada vez son más susceptibles a algún cambio debido a esta pérdida de biodiversidad. Entre los cambios atmosféricos globales, les mencionaba que podemos hablar del cambio climático, del agotamiento de la capa de ozono, el roto en la capa de ozono, que puntualmente es que entra la radiación con mayor fuerza en el lugar, en el sector donde está el roto de la capa de ozono, favoreciendo, en el caso puntual de las personas, el cáncer. En el caso puntual es común hablar del cáncer, de cuidarse del sol, producto de que está cerca del roto de la capa de ozono, por lo tanto la radiación es fuerte y puede ser un detonante para el cáncer de piel si no se está cuidando adecuadamente las personas. Y obviamente lo que hablamos anteriormente, cambios en la dinámica de los ecosistemas, por lo tanto, lo agrícola va eventualmente a sufrir algunas consecuencias. Estamos hablando que aumenta la temperatura, aumentan las sequías,
plantea escenarios complejos de la productividad agrícola y obviamente también de la cadena alimenticia de los animales.